Continuamos en Vida por Vidas y en este segundo bloque el bombero voluntario combatiente César González nos indica cuál es la medida del surco de los neumáticos para que sean cambiados y nos muestra cómo se miden. Veamos. Otra característica importante de ver son las líneas o canales o los dibujos que tiene la cubierta. Por razones de seguridad es importante que cada canal tenga una profundidad no menor a 1.6 milímetros por normativa americana y normativa europea. Los canales sirven para una serie de cosas. En primer lugar, por cuestiones de adherencia. Estos canales permiten que en situaciones de lluvia, barro o nieve, el suelo blando o las capas de suelo blando del piso debajo de él se compacten y pueda la rueda agarrar tracción sobre esa superficie. Otra función es que rompen la película de agua en superficie en días de lluvia, evitando así el fenómeno que se conoce como aquaplaning. Aquaplaning es un fenómeno en el cual las cubiertas literalmente flotan sobre una capa de agua y no poseen agarre. Este fenómeno es extremadamente peligroso en situaciones de lluvia, sobre todo en momentos de realizar una frenada o unas maniobras, ya que el vehículo no genera adherencia y presenta características de no responder a los mismos. Otro punto importante de ver son estos taquitos. Estos taquitos son la superficie de apoyo en el suelo y son los que rompen o generan el agarre con el suelo inmediatamente inferior. Sirven justamente para las superficies blandas y que se generen una ruptura de la superficie blanda hasta encontrar suelo sólido donde puedan agarrarse. En cubiertas tipo pantaneras nosotros veremos que hay una división mucho más pronunciada de estos taquitos. Y otra característica que poseen esos tipos de cubierta es que generan un zumbido al andar. Ese zumbido es por el golpe de estos taquitos a alta velocidad contra el firme, contra el suelo. La función de reducción de ese sonido está vinculada directamente con las hendiduras que tienen cada uno de esos taquitos. Los dibujos están hechos de acuerdo, o sea, no existe un patrón nominal para el tipo de dibujo en cada rueda, pero sí existe una norma que indica que por ejemplo, cada taco de la cubierta debe tener cierta cantidad de hendiduras para cada tipo de neumático, pero el dibujo per se está determinado por el fabricante. Es súper importante mantener nuestros neumáticos según las especificaciones propias del fabricante del vehículo, quienes indican en su manual cuáles son los tipos de neumáticos que puede usar su móvil y también usar las especificaciones del propio neumático. Si tenemos un vehículo un poquitito viejito del cual ya no contamos con las especificaciones del mismo, podemos fijarnos en otros vehículos de igual modelo y también hay información suficiente en internet como para saber cuál es el tipo justo que le calza a su vehículo, tipo y características. Nuestra vida depende de los neumáticos. Por eso es recomendable que compremos neumáticos certificados y nuevos. No tanto así con los neumáticos usados. Las razones principales por ello es que no conocemos el grado de golpe, la deformación interna de la estructura, si ya fue vulcanizado o revulcanizado. En fin, hay un sinfín de razones por las cuales siempre es importante gastar un poquitito más y comprar unos neumáticos nuevos. ¿Cómo hacer la verificación puntual de un neumático? Para verificarlos, tiene que verificar siempre los 4 neumáticos. Es importante que se tome su tiempo y lo haga con tranquilidad. En primer lugar, tenemos que hacer lo siguiente. Suponemos que esta es una de nuestras cubiertas. Primero tenemos que revisar si no tiene una deformidad o algún mechón saliente el neumático. También tenemos que verificar la longitud de las vetas y los dibujos. Pero tenemos que hacerlo en toda la superficie de la banda.
En esta superficie tenemos que fijarnos si el gasto es uniforme o irregular. Un gasto, esta cubierta tiene un desgaste súper irregular de la cámara. Si se fijan, hay una parte totalmente gastada y una parte donde todavía se ve el dibujo de la banda de rodamiento. Ahora procederemos a hacer el control de la profundidad del dibujo o de las vetas. Esto se hace buscando una sección que sobresale, que se denomina testigo. Este testigo nos indica que está en la mínima posición de desgaste de la cubierta. Con una regla o con este instrumentito de medición podemos ver la profundidad de la veta, que tiene que ser siempre, recordemos, superior a 1.6 milímetros. Esta medición tenemos que hacer a lo largo de la superficie, tomando como menor valor o valor crítico de la veta el menor valor del mismo. Es decir, si tenemos unas mediciones y en donde un punto sea menor de 1.6, esto ya nos indica con una marca roja que el neumático ya debe ser cambiado. Otro punto para tener clave son los manchones o los desgastes irregulares. Si también encontramos que la banda está rota en alguna parte, también se recomienda el cambio inmediato de ese neumático. Otro aspecto a tener en cuenta es la calibración. La calibración de la cubierta deben ser realizadas de acuerdo al modelo, las especificaciones del neumático y las del fabricante. Por lo general y como regla, se utilizan entre 28 y 30 psi de presión de aire. Hay que recordar que este proceso se debe realizar debido a las condiciones climáticas, a la calidad de nuestros suelos. Debemos controlar regularmente la presión de nuestros neumáticos, incluyendo las del auxilio. Mucho cuidado con eso, ya que el auxilio es lo que nos puede llegar a salvar en una situación de pinchazo o una destrucción de alguna de nuestras cubiertas. Razón por la cual hay que tenerla en muy bien cuidado. También hay que recordar que no tenemos que sobrepasar la presión. No vamos a creer que al sobrepasar la carga de aire dentro de las cubiertas vamos a estar ganando o mejorando nuestro rendimiento, sino todo lo contrario. Esto provoca que se gaste de forma irregular el neumático y acorte notablemente la vida útil del mismo. Tampoco tenemos que mantener con una carga de aire inferior porque ocurre exactamente lo mismo. Y con un plus y agregado que esto incide brutalmente en el consumo de combustible. Entonces, siempre tenemos que procurar mantener la presión del neumático en la medida y como recomienda el fabricante. Si no tenemos el estándar, en la mayoría de los vehículos, recordemos, es entre 28 y 30 psi. Espero que todas estas informaciones hayan sido útiles para todos. Y también esperamos que las utilicen para su beneficio, recordando que mantener los neumáticos en condiciones adecuadas, recomendadas tanto por el fabricante de los neumáticos como el fabricante de sus vehículos, mantiene a salvo o aumenta el nivel de seguridad en el tránsito vehicular. Recomendamos al final hacer una inversión, un esfuerzo en tener buenos neumáticos, buena calidad de los mismos, porque ahorrándonos comprando algunos neumáticos baratos con las condiciones que no sabemos o no podremos precisar, estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida y la de los nuestros. Muy importante el mensaje final del voluntario González. No arriesguemos la vida de nuestros seres queridos por ahorrar un poco en la compra de neumáticos usados o de mala calidad. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a los amigos de Tride Llantas, en la persona de Francisco Trinidad,
que nos permitió grabar en sus instalaciones incluso fuera de su horario laboral. Pausa y volvemos con el perfil del voluntario Oscar Rotela.